Muy buenos días a todos y todas. Darles las gracias aquí a Cudi que nos hace el favor de alojarnos, de darnos estos espacios para que la Red Late, en su comité en el cual soy responsable de educación a distancia y virtual, podamos iniciar la primera jornada nacional de educación a distancia, con una mirada a la educación 4.0, con una responsabilidad que tenemos todos de dar respuesta integral a la cuarta revolución industrial. En ese sentido, nosotros como comité hemos planteado que estas jornadas van a ser cada mes, donde los mismos integrantes que la formamos, pues compartamos nuestras experiencias, algo que podamos eh, dar a la luz o en estos espacios, también en una mirada hacia el 2030. En tres ejes nos vamos a estar centrando nuestras jornadas, pensando en el perfil del alumno, el perfil del estudiante, en esta sinergia del aprendizaje y los programas y planes de estudio que deben de ser de una manera más flexibles y actualizados para responder a todo lo que hoy la cuarta revolución industrial nos está poniendo como retos. Esta primera jornada, pues hemos pedido al doctor Eric Huesca, gran amigo también, integrante de la red Relate y del Comité de Educación a Distancia y Virtual, que iniciemos pues abriendo un panorama de lo que él ha venido trabajando últimamente y qué es lo que hoy nos va a compartir. La dinámica va a ser que el doctor haga su presentación en unos 20 minutos y tenemos una comentarista experta, igual como todos, involucrada en estos proyectos, que es la doctora Sara Lorelí, que en su momento daré su presentación y va a hacer sus comentarios en función de la temática, y unos 15 minutos y otros 20 minutos estaríamos dándole la palabra a todos quienes se hayan conectado, y también quienes nos manden por chat algún comentario que pueda nutrir y retroalimentar esta presentación. El doctor Eli Huesca es doctor en inteligencia artificial por la Universidad de California, Berkeley, y que de una manera pues tiene un amplio currículo que aquí nada más es resaltar lo que nos da el cuadro de su presentación, pero actualmente es presidente de la Fundación para el Conocimiento y Cultura Digital, que de una manera también incidimos como colegas en varios proyectos contigo. Sí. Eric, no quiero dar más tiempo, sino al contrario, darte las gracias y que nos compartas pues esta temática de IQ artificial, otros procesos de aprendizaje. Bueno, gracias. Que nada, de entrada a ti, Pedro, como el líder de este grupo, a los colegas que hoy están conectados, a Marta, aquí en el CUDI en especial, por todo su esfuerzo y dedicación para que esto se dé, y que creo que empezaremos con algo muy simple. Le llamé a esta plática IQ artificial, porque al ser el primero en la red, ahorita lo apagamos, no se preocupen. Ya. Listo. Listo. Lo llamé así porque quiero más que todo hacer una reflexión en dónde estamos parados y qué hay que hacer con la educación superior, la educación en general y la educación a distancia en particular. Entonces, primero quiero hablar sobre la tecnología, más que la propia visión del conocimiento, ¿no? Y los griegos distinguían tecné de conocimiento en función de ver al tecné como una extensión humana. Hoy podríamos decir que podríamos clasificar las tecnologías en 4 cosas principales o acciones humanas principales. Una de ellas es extender nuestra fuerza física. Entonces empezamos a hacer tecnología para hacer palas, motores, armas, todo lo que implica nuestra movilidad física. Luego otra de movernos formalmente, el tren, el automóvil, y lo separé así a propósito, y
todo lo que tiene que ver con el desplazamiento, cómo podemos movernos rápidamente, aviones, bicicletas, todas estas tecnologías que curiosamente no rompen paradigmas. Un ejemplo muy simple es la bicicleta, que sigue siendo un caballo estilizado. Y la silla de montar de la bicicleta es el albardón con el que montamos el caballo. Otras tecnologías van en el aumento de nuestra percepción. Hacemos pintura, ahí están las pinturas rupestres de Baja California de hace 15,000 años. O hacemos fotografía, hoy no compramos un celular porque nos comunica, sino porque hace buenas fotos, ¿no? El último lanzamiento del iPhone, lo que más destacaron es que tenía cámaras muy bonitas en lugar de que servía para comunicarnos. Es decir, vamos metiéndole cosas, vamos metiendo sensores, entonces estamos en un mundo altamente sensible, curiosamente. Cada vez nos sensibilizamos más a nuestros entornos. Y por último, de las tecnologías más recientes, de las que nos tienen aquí justamente, nos permiten este tipo de interacciones, son las tecnologías del pensamiento. El primer tecnología del pensamiento es el tiempo, el libro, la computadora y todo lo que se deriva de ella, los softwares y lo que está ahí. En esta idea, el Homo sapiens sapiens, 5 o 6 mil años de evolución, no son nada en el mundo. Ya nos decía Carl Sagan en su visión del año cósmico que toda la historia de la humanidad se puede reducir a 3 segundos. Eso lo calculó hace 15 años. Esos 3 segundos, póngale unas centésimas de segundo más de lo que ha pasado de que Sagan hizo este cálculo ahora. Es decir, toda la historia de la humanidad son los 3 segundos del siguiente año y toda la historia del universo transcurrió en el primer año cósmico. Lo importante es perder un poquito nuestro ego y darnos cuenta y estar sentados en donde tenemos que estar sentados. Es decir, nuestra evolución todavía es muy primaria. Somos muy jóvenes y ya nos estamos asustando de muchas cosas. La tendencia tribal a estar unidos la trasladamos a la tecnología y entonces ahora creamos comunidades de artefactos. Y creamos comunidades de artefactos para entrar en ese dilema existencial que de alguna manera hemos traducido mal al español y que Shakespeare lo planteó en el to be or not to be. Que en esta dualidad del inglés significa ser o no estar, o estar y no ser. ¿Cuántas veces hemos dejado de ser por estar en algún lugar? Nos montamos en nuestras personalidades, en nuestras formas de ser y dejamos de estar. O estamos y no somos y rara vez estamos y somos. Y eso es a lo que le llamamos felicidad. Pero bueno, no me quiero entrar por ahí, sino entrar por la idea de que estamos, como dicen y he escuchado en la revolución industrial, la cuarta revolución industrial. Nos encanta ponerle nombres y ponerles estadios y marcar. Y de alguna manera lo que en el fondo está pasando es que somos productos e hijos del capitalismo. Y el capitalismo lo que hace es que las cosas sean baratas. La vida es barata, ¿no? Es desechable. Hablamos de casualidades de guerras de millones de personas y pues nos asombramos y hasta lo tomamos como espectáculo. Al rato voy a ir más hacia allá. Hablamos de que el dinero es barato. La naturaleza es barata, o sea, estamos metidos en un problema de cambio climático porque hemos visto que podemos arrasar con ella de la manera en que se nos da la gana. Si bien por ahí alguien acotaba hace tiempo que los mayas arrasaron la selva, sí la arrasaron, pero se extinguieron. El ser humano es propicio a pensar que todo lo que tiene a la mano tiene que ser fácil y barato. Y ahí empiezan los problemas de la estandarización que voy a tratar más allá.
uno de los problemas del capitalismo en el que estamos metidos y que tiene que ver con nuestra educación es que tenemos una tendencia inequívoca a etiquetar todo. Y ahora etiquetamos no solo lo exterior, como Linneo hizo las primeras clasificaciones de plantas, en esta visión de clasificar las cosas, o una visión más positivista del capitalismo de orden y progreso. Entonces separamos la física de la química, la arquitectura de la ingeniería, o sea, creamos separaciones artificiales cognitivas que curiosamente por otro lado nos hemos resistido. Y todos los que nos formamos en alguna línea de pensamiento, de repente dejamos de estar en esa formación. Invito a los que nos están escuchando y los que luego verán esta grabación a que piensen qué de común tienen ustedes con los colegas con los que estudiaron la licenciatura de la licenciatura que estudiaron. ¿Qué los hizo llegar a la educación? ¿Qué les marca este distintivo? Si se dan cuenta, si hubiéramos seguido la visión positivista de orden y progreso, o ustedes serían ingenieros, o serían administradores, o serían financieros, o serían abogados, y no pensarían en educación. Y la educación se la dejarían únicamente a educadores que pensaron en la educación. Pero no es así esto. Y sin embargo queremos etiquetarlo y clasificarlo, y la propia tecnología la estamos etiquetando. La misma tecnología, ¿no? Y a lo que los invito, que he venido expresando y es lo que estamos trabajando en la fundación, es a tipificar que no somos una revolución industrial más. No tiene que ver con un cambio de procesos de producción. Tiene que ver con esta cuarta tecnología, que es la tecnología del pensamiento. Tiene que ver con un problema más estructural, que es por primera vez el dejar en manos de un artefacto que creamos la capacidad de decisión, la capacidad de memoria y la capacidad de recordar y de dar relaciones entre los conceptos. Por primera vez tenemos un artefacto que está tomando esas decisiones por nosotros. Nosotros habíamos tenido en este mundo antropocéntrico el poder, la exclusividad, no solo en la memoria, porque los animales tienen memoria, tienen inteligencia, también pueden relacionar conceptos, pero teníamos una que hacía exclusivo al ser humano, que era la toma de decisiones. Y ahora la toma de decisiones está dada en las máquinas. No, sin embargo, cuando ustedes entran a algún sistema de comercio electrónico, para no hacer apología de unas solas cuantas marcas, estos sistemas les van a inducir las compras y les van a inducir las cosas, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a este punto? ¿Cómo es que llegamos a que las máquinas nos están induciendo la forma de pensar? ¿Cómo es que estamos ahí? Y para ello me voy a ir un poquito y pido un poquito de paciencia a los colegas que saben más de la historia de la educación. Me voy a ir un poquito a una pregunta. ¿Talleres o universidades? Hoy estamos con la febril efervescencia, o sea, calientes y efervescentes, así como un gas, diciendo que las universidades ya no sirven, que hay que reconstruirlas, que se vayan al demonio, que no hay más. Sin embargo, pues tenemos que echar un poquito mano atrás, porque luego por ahí dicen que no inventamos nada nuevo bajo el sol, salvo esta tecnología del pensamiento, que es la única novedosa. Sin embargo, Hefesto tenía a sus chicas doradas, con las cuales nos decía en esa época, según la mitología griega, que con ellas pues no necesitamos a los seres humanos. Entonces dense cuenta que también robots y demás pues salen un poquito como sobrando, en el sentido de que este pensamiento no es nuevo, no es nuevo.
no somos novedosos, no somos innovadores. Bájenle a todo eso. Porque estamos viviendo justamente en el reinado de algo que nos han impuesto, que es todos somos innovadores, todos somos no sé qué. No es cierto, no se la crean. Y les voy a mostrar dos cosas. Las universidades salen de dos modelos medievales. Del modelo Bolonia, ¿no?, al cual se le denominó el alma mater studiarum, y que era un modelo justamente como el que hoy son nuestras universidades, de un presidente, un rector, los lecturers, los de abajito, los de más abajito, y toda una jerarquía. Tan es jerárquico que Bolonia, su gran especialidad fue la parte jurista, ¿no? Y salen hombres proclives del pensamiento humano, como puede ser Tennyson, o puede ser Copérnico, o puede ser el obispo de Canterbury, es decir, gente muy letrada en la estructura social, cómo darle forma y estructura a la sociedad, salen de Bolonia. Algo que viene de la ciudad hacia el Estado, impone una estructura vertical. Hoy nuestras universidades son así. El modelo París, Universitas Magistorum et Scholarium Parisiensis. ¿Qué significaba esto? Que las pequeñas comunidades de estudio no eclesiales, no monásticas, se pusieron de acuerdo entre sí para fundar una universidad. Algo que a lo que queremos ir hoy, qué raro, ¿verdad? Así como colectivos universitarios que se pongan de acuerdo y deciden cómo estudiar, y entonces no hay jerarquías y decidimos qué es lo que vamos a hacer y vamos a estudiar. Modelo París. Hoy es nuestro modelo a conseguir. Nada más que París es de 1100. Y sin embargo, estamos viendo, por otro lado, la gran tensión del capital de volver barato a la educación, de volverla estandarizada. Ahorita voy a ese punto muy serio. Pero antes voy a tratar el punto de que mientras coexistía esta educación secular, estaba la educación formal dada en monasterios, estructurada, en la cual se parece mucho a los grandes centros de investigación de nuestro mundo. Recordemos que la verdadera investigación de este mundo, les duele a nuestros colegas o no, y lo siento, se produce de la latitud 32 norte para arriba. No hay más. No le busquemos. No quiere decir que no lo hagamos. Más bien, lo que lo estoy invitando es a decir cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a romper esa estructura geográfica que hoy está impuesta en esas latitudes. Los monasterios, el gran invento que tuvieron, fue la invención del tiempo. Ninguno de ustedes aquí hoy, y yo tengo aquí mi cronómetro y estoy viendo que ya me estoy comiendo la mitad y no voy ni siquiera a la tercera lámina, ninguno de ustedes hoy pone en duda que se tiene que levantar a las 6 de la mañana, que tiene que comer a las 2 de la tarde. Bueno, en México se come a las 2, en Estados Unidos a las 12, en otros lados que se almuerza a las 4 de la tarde, a las 5, pero vaya, la sociedad se rige por un tiempo. Ese es el gran invento del monasterio, que luego, cuando se vuelve barato, da pie al Renacimiento. ¿Por qué el monasterio necesitaba la medición del tiempo? Para los ritos religiosos. Para poder tener maitines, para poder tener sextas, para poder tener nonas y rezar lo que había que rezar en su momento, ¿no? Si se dan cuenta, esta evolución, estoy hablando de 1000 años, 1500 años, apenas nos está pegando y no sabemos qué hacer con ella cuando entraron las computadoras. Porque curiosamente la investigación científica en el siglo XX, principios, todavía se hacía en forma de talleres. Existía la universidad, existía el lecture, pero la investigación real, Rutherford, tenía un taller donde investigaba el átomo con sus cuates e iba formando a los otros investigadores, Eddington,
¿no? Se puso de acuerdo con Einstein para poder probar la teoría de la relatividad, etc. Es decir, eran comunidades que hoy, por desgracia, se han convertido, como digo, en dos casas. La casa con S y la casa con Z. La casa con Z es el científico mexicano que anda buscando quien lo cita. Entonces anda en la casa de citas. Y la casa con S, los grupos de investigación que se autocitan y entonces viven en la casa de citas. Eso es lo que nos ha pasado, ¿no? Y nos ha pasado porque el capitalismo lo que ha tendido es a masificarnos. Ha hecho a la escuela como un modo de producción. Medimos hoy a las universidades en cuál es tu porcentaje de bateo. A ti te dan un honoris cum laude si tuviste tu porcentaje de bateo sin ningún out, juego perfecto, sacaste todas tus materias a tiempo. ¿Cuál es el tiempo? ¿Se dan cuenta que metemos este gran corsé en la educación que es el tiempo? ¿Por qué tengo que sacar un estudiante en 3 años? Porque si no, no me dan recursos. Estoy midiendo de manera capitalista, productiva. ¿Por qué tengo que sacar por qué meto robots a la producción de automóviles? Porque tengo que sacar 20 automóviles al día, si no, no me sale la ganancia. Entonces, el capitalismo, ¿qué está tratando de hacer? Hacer que la educación sea estandarizada y saquemos productos. A ver, antes las carreras eran de 5 años, ahora ya las redujimos a 3 para sacarlo más rapidito. Y además, ahora ya no era, antes era ser bachiller, era lo máximo, ahora tienes que ser doctor. Y bueno, perdón colegas, pero si no tenemos postdoc en 2 años más, vamos a estar fritos, porque nos están metiendo a la fábrica del individuo, de individuos para la industria. Y creemos, además, ahora con las tecnologías, les hacemos ver que todo el mundo somos individuales, ¿no? Por ahí hacía mucho tiempo yo decía que somos masivamente individuales porque al final del día, aunque hay modas y todo, pues existen tallas. Ustedes usan un pantalón talla 6, talla 8, talla 9, talla 12 o talla 32, 34. ¿Ven? Está estandarizado. Ahora lo de moda y lo exclusivo es aquello que se vuelve artesanal, ¿no? Que me hagan un traje a la medida, que haga algo así. Sin embargo, voy y me compro una joya Swarovski para sentirme exclusivo, como otros 50 millones de individuos que se compraron una joya Swarovski que se sienten exclusivos porque la tienen 50 millones o 1,000 millones. Si se dan cuenta, lo grave es que todos nosotros hemos contribuido a que la educación se normalice. Es tiempo de empezarnos a cuestionar por qué tenemos que dosificar el aprendizaje. Yo he preguntado a muchos de mis colegas, ¿por qué en educación básica tenemos que dar matemáticas en 5 horas a la semana? ¿Por qué 5 horas y no 20? ¿O por qué si a mí me gustan las mates, lo que me van a dar en 5 horas, en 1 hora ya lo vi o ya lo entendí y le dedico mejor a mi parte cinética y aprendo a jugar voleibol que nunca aprendí y era bien malo, ¿no? Estandarizamos todo en modelos, hablamos de pedagogías, hablamos de cómo enseñar y ahora nos fuimos al otro extremo. Ahora tenemos que saber cómo aprender, ¿no? Y les creamos rutas estandarizadas a los alumnos. Prueba de ello es nuestro propio lenguaje, que viene incluso del esquinerismo más atroz. Creamos trayectorias de aprendizaje. Es ratita, bueno, ni siquiera esquinerismo, estaría hablando de Luria, ¿no? En la idea de, a ver, ratita, aprieta el botón 1, entonces ya puedes pasar al 2 y ya entonces ya te hice tu carta. Y hoy, por ejemplo, educación a distancia está muy pensada así. Cumple la actividad 1, ya, palomita. Entonces puede pasar a la 2. Ya cumplió la 2, ya tengo su portafolio de evidencias, ya, perfecto, ya. Entonces la ratita va cumpliendo
sus estadios y vamos bien, ¿no? Es decir, lo que no nos estamos dando cuenta es que estamos normalizando y estructurando de tal manera las cosas, porque los sistemas administrativos, ustedes vean en la SEP y en todas las universidades en donde ha crecido las plazas, no en la docencia, no en la investigación, pero sí en la administración de la universidad, sí en la administración de la SEP. Duele mucho, pero así estamos. Estamos metidos en procesos. Y esa palabra lo dice todo. Queremos estandarizar, queremos tipologizar, queremos ponerle etiquetas que son, digamos, un reflejo de los modelos del siglo XX. Estamos todavía metidos en aprendizajes por incompetencias, que no es más que la taxonomía de Bloom Reloaded. Aunque algunos de competencias puedan escupirme en la cara, véanlo. O sea, veamos los paradigmas, no nos perdamos en los detallitos, veamos qué hay detrás, qué hay en el fondo. Y lo que estamos tratando es de estructurar el cómo aprender, que viene de una presión de estas tecnologías que no son tecnologías, que es las ciencias de la computación. Cuando Turing escribe su artículo crucial en 51 de si una máquina puede pensar o no, se empezó a normalizar y vean que a partir de los 50, las neurociencias, la cibernética y todas las ramas afines a tratar de explicar cómo pensamos. Yo les hago un reto, no para esta plática, sino para otra. Definamos qué es inteligencia. Y ya luego hablaremos de inteligencia y artificial, ¿no? Y si vemos con esto y luego vemos que surge la inteligencia artificial en 51 y hoy es nuestra gran bandera. ¡Ay, inteligencia artificial para todo! Por eso le puse a la plática IQ artificial. Porque ahora estamos centrados en que las máquinas también tienen que aprender. Pero todavía no sabemos cómo aprendemos nosotros. Y queremos etiquetarnos. Y entonces he visto miles de propuestas desde es que tú eres cinético, y es que tú eres auditivo, y es que tú eres visual. Perdón, esas son etiquetas como de vanidades, de las revistas Vanidades. Hazte el test para saber si tu novio es emocional o si te va a dar un besito o dos antes de pedirte la mano u otra parte del cuerpo, ¿no? Es decir, estamos metidos en una estandarización. 1820, Broca, que Broca rompe y crea las primeras ideas de antropología. Y es el primero que empieza a crear la idea de cerebro. El tamaño del cerebro es el tamaño de la inteligencia. Y mucho tiempo se lo creyeron. Entonces los cabezones eran muy inteligentes, los poco cabezones como yo éramos bastante tontos. Sin embargo, por ahí de principios del siglo XX se inventan los tests de IQ. Inventemos los IQs, midamos, estratifiquemos, etiquetemos. Y entonces, como en toda fábrica, digamos, este insumo es de alta calidad, entonces es premium y hago el producto premium. Ah, no, este está medio echadito a perder. Bueno, sácalo como saldos, ¿no? Mándalo a las obras, a los outlets. Ya está fuera de moda. Eso mismo estamos haciendo en educación. Y cuando empezamos a medir la inteligencia a principios del siglo, pues nos compramos esas pruebas y nos compramos esa etiquetación de qué tan inteligentes somos. ¿Y a poco no les llega en sus redes sociales haz la prueba para saber qué tan inteligente y nos emocionamos? Porque queremos saber que si somos inteligentes, somos del estrato de arriba. Aunque con eso estamos demostrando nuestra estupidez natural, ¿no? Otra de las tendencias y redundancias que hay es justamente lo que les decía en un principio de esta idea hoy ramplona de innovación. Ahora todos son emprendedores y ahora todos son innovadores. ¿Por qué?
porque reflexionemos que en el Estado hipercapitalista de alta explotación, el Estado no quiere ser un Estado social. Y hablo del Estado mundial, no de México, ¿eh? La tendencia es, yo ya no me voy a hacer cargo de ti, trabajador. Ahora, o eres emprendedor o eres un frustrado. Y a ver qué haces y de qué vives. Porque o haces una innovación o un aporte, o qué feo que seas empleado, qué feo que seas godines. ¿Cuál es el insulto que hay hoy entre los chavos? Ser godines. Sacar tu lunch. O sea, el tender a tratar de... Tienes que ser diferente. Tienes que innovar todo el tiempo. Y aquí empiezan las tonterías más graves a las cuales hoy estamos asistiendo en la educación. Todo lo queremos tener 4 espejitos mágicos. El Big Data, el Internet de los objetos, la inteligencia artificial y el blockchain, ¿no? Y esto, si no le metemos esto en nuestras pláticas, estamos fuera del asunto. Si ven hasta aquí, no he usado una sola imagen, porque lo que quiero que vean es qué pasa cuando yo uso una diapositiva como esta. ¿Qué futuro pretendemos y cuál nos está poniendo el sistema? Los que ya somos más viejitos, veíamos los supersónicos. Los que son más jóvenes ven zombies y ven vampiros y ven decadencia. Esos son los futuros que estamos construyendo. ¿Por qué estos vampiros y estas decadencias? Por esto que les acabo de decir de la innovación. Va a haber mucha gente que siendo frustrada pues ande de homeless. Vean los movimientos en los grandes países aparentemente bien industrializados y bien educados, en donde la gente ya no quiere estudiar porque no le reditúa económicamente. Porque estamos viendo a la universidad como una fábrica de gente y no el espacio de pensamiento. Y el pensamiento, vean que le estoy poniendo todos estos temas, voy a poner 2 diapositivas así, se lo estamos dejando al aprendizaje automático. Y estamos haciendo que toda la gente hoy, nuestros estudiantes y nosotros, seamos una sociedad del espectáculo. Lo que nos interesa son los espectáculos. Queremos hacer gamificación en la educación. Queremos meter computadoras, 55 mil millones de pesos, 50 mil millones de pesos, perdón, se me fueron 5 mil de más, en educación básica en los últimos 12 años, 50 mil millones de pesos. Porque metimos computadoras porque ayudan a los niños. Y hoy vemos que Francia está prohibiendo el celular y nos paramos de pestañas aquí en el tercer mundo. ¿Cómo? Si no van a tener internet y no van a ver el último grito de la moda del conocimiento. Y entonces estamos cayendo en otra cosa peor, que es yo solo consumo en espectáculo. Vean que los chicos de ahora ya no están en Facebook, están en Pinterest, en Instagram, en imágenes. Nos estamos haciendo más palurdos. Tenemos la realidad y nos ponemos anteojitos adelante para hacer realidad extendida y virtual. Porque está bien chido aprender así. Y no es más fácil agarrar un matraz y hacer una reacción y sentir con nuestras manos el calor que verla. No, es que así es seguro y entonces tu experiencia es casi la misma, pero es seguro. Médicos que aprenden en robots, es muy padre, sí, se les murió 5 veces. Bueno, mejor aprendo en un muertito y aprendo bien que no hay tales colores diferenciados en los músculos, que todo es una masa informe de color rojo o café adentro del cuerpo, no los diagramas bonitos que nos ponen en anatomía. Y lo más grave, nuestro pensamiento se está metiendo a la vida de un cuadro. Todos son cuadritos. No importa el sistema operativo. Aquí tenemos iOS, tenemos Android y tenemos Windows en los celulares. Y en las máquinas tenemos Windows, tenemos Linux y la pantalla de
de Mac OS. Todos son cuadritos. Ya nos estandarizaron en nuestra forma de ver las cosas. Ya no pensamos. ¿Por qué? Porque el pensamiento se lo estamos dejando a las máquinas. Y se lo estamos dejando a que tengamos aprendizaje de máquina ya sea supervisado, en el cual todavía medio metemos la mano, o no supervisado, que es donde las máquinas están aprendiendo lo que quieren, de la forma en que quieren, de nuestros patrones y de nuestras etiquetas que nosotros mismos nos estamos imponiendo. Entonces, ante esto, ¿qué principios vamos a tener? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener robots así de agresivos? ¿Qué sucede con los individuos que se normalizan? ¿Qué va a pasar con estos chavitos que veo en los restaurantes donde la nueva nani es su tableta? ¿O qué va a pasar cuando estamos abordando todo nuestro discurso social, todas nuestras pedagogías están volcadas al aprendizaje del estudiante? ¿Dónde están los procesos de enseñanza? ¿Dónde está el profesor? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo ahí? Y si las máquinas aprenden mejor que nosotros y tienen un IQ artificial, porque también se los vamos a medir, ¿son infalibles? Porque ese es el otro problema. Cuando empezamos a usar las computadoras, a ellas les dijimos que eran infalibles. Ya cuando no podemos, con embarazo en la cara y rubor, decimos, mi máquina falló. Pero siempre, entre que una máquina lo diga, que Google lo diga o que yo lo diga, le van a creer a Google. Ahora, cuando haya un aprendizaje en máquinas, ¿estas son infalibles? Yo les propongo algo muy simple. Crear trayectorias definidas por las comunidades para construir en la diversidad que el país necesita. De entrada, detectar en qué comunidad estamos viviendo, cuáles son sus problemas. Se nos olvida que este país es multicultural, multilingüístico. La Constitución reconoce 69 lenguas. Y solo queremos hablar en español o en inglés o en francés o en otra cosa. Pero se nos olvida que existen 69 lenguas. Una de ellas es el español. ¿No? Con esto, con este IQ artificial, lo que estamos logrando es que el sujeto se vuelva objeto y el objeto se vuelva sujeto. Y esto, imperiosamente, a todos nosotros, los de educación, a los universitarios, nos exige empezar a discutir cuáles van a ser las relaciones éticas. Las máquinas serán inteligentes, sí, solo si el humano lo es. Y estamos demostrando tener mucha estupidez. Y eso no requiere de mucha tecnología, requiere de que entendamos para qué sirve educar, qué estamos reproduciendo. Es indispensable construir una ética entre los objetos y nosotros y medir esto. Y para que esto no se vuelva rollo, como la presentación se va a quedar, les pongo una lista de software que no se nota, sé que no se nota, pero les puse las ligas. Está tomado de un resumen de un colega mío, en donde tendrán acceso a una serie de software para ensayar Deep Learning, si les interesa. Y por último cierro, porque ya me pasé demasiado, con esta pequeña caricatura que dice que gracias a los algoritmos falibles del humano en las máquinas, no hubo tal revolución de los robots contra los humanos. Es decir, sí puede haber falibilidad y fallas de las máquinas. Eso lo tenemos que tener muy presente. Si son inteligentes, se van a equivocar. La gente inteligente se equivoca más que los no inteligentes, ¿no? Entonces, con esto dejo mi presentación y abrimos a la plática. Gracias, Eric. Realmente tu reflexión nos ha llevado desde todo este cuestionamiento que tenemos de todo lo que es
la educación y su evolución. Y el gran reto que hoy tenemos los educadores y los que nos dedicamos a la tecnología educativa, pues al reto de la cuarta revolución. Doctora Sara Loreri, que es la comentarista, con lo que ella pues de una manera ha podido procesar, y Sara, con toda la libertad y reflexión que nos puedas, que abra tu comentario a lo que también los demás, pues ya vimos aquí en chat varios reflexiones o preguntas, más que preguntas. La doctora Sara Loreri es profesora investigadora de la Universidad de Sonora, tiene 2 doctorados, uno en Ciencias de la Educación y otro en la Administración Educativa. Aparte también de ser una muy buena amiga, y yo quiero resaltar que estos espacios son del Club de Amigos, porque dice, bueno, porque todos estamos trabajando, ya ve que a mi comadre Carmen Trejo también. ¿Por qué? Porque queremos aportar y reflexionar, Eric, y queremos crecer todos juntos en este gran reto de los diferentes Méxicos y áreas de trabajo que nos toca. Sarita, si nos puedes hacer tus comentarios, a qué te llevó y a dónde nos podemos ir, complementando lo que el doctor Huesca nos ha puesto en la mesa. Sí, muchas gracias por la presentación. Me siento muy halagada. Hemos sido amigos mucho tiempo. Yo lo que quiero comentar es lo siguiente. Eric nos puso un escenario muy catastrófico, ¿sí? Que a veces hasta miedo da. Sin embargo, no deja ser una forma de ver la realidad que desafortunadamente nos está aquejando en estos momentos. La inteligencia artificial, recordemos que a final de cuentas es una búsqueda por emular lo que es el comportamiento humano, a final de cuentas, en resumidas cuentas, ¿no? Buscando solucionar problemas en diferentes disciplinas, en diferentes situaciones. La inteligencia artificial viene de una parte pues, de las ciencias de la computación, es una rama de las ciencias de la computación, y tiene su origen pues en toda esta parte de los algoritmos, las tomas de decisiones, las bifurcaciones, etcétera. Sin embargo, recordemos y no perdamos de vista que la inteligencia artificial existe gracias a los humanos. Entonces, los humanos somos quienes hemos diseñado esos elementos y quienes participamos y colaboramos en el diseño de lo que se conoce como inteligencia artificial. Es cierto, estamos ahorita en una situación donde el contexto ha cambiado, ha sido duramente bombardeado por el desarrollo tecnológico, y cuando digo duramente bombardeado no lo digo en un sentido peyorativo, sino yo considero que es muy afortunado para nuestra época tener todo este desarrollo tecnológico. El problema está en quienes toman decisiones hacia dónde encaminan el desarrollo tecnológico. Y nos hemos dado cuenta, como bien lo dijo Eric hace rato, como seres humanos, lo mencionó muy fuerte porque dijo que cometemos estupideces, y es cierto. Desafortunadamente, los que toman decisiones a veces son personas que les falta mucho criterio para tomar una buena decisión y llevar a cabo una buena aplicación de la tecnología en pro del desarrollo humano, en pro del bienestar humano. Y entonces lo que hacen es precisamente tratar de llevarnos a todos a absorber esa tecnología en pro de un consumo nada más, y en pro de una satisfacción personal con respecto a tengo el último aparato de comunicación que aparte toma unas fotos espectaculares, etcétera, etcétera. Y también me sirve para hacer llamadas a veces. Realmente el teléfono ya casi no lo usamos como tal, el teléfono celular, lo usamos más bien para atender otro tipo de necesidades de comunicación. Insisto, no es que esté mal, es parte de nuestro contexto. Sin embargo, recordemos pues que en nuestras comunidades, Eric hace rato mencionaba que tenemos comunidades de artefactos. En eso yo difiero mucho con Eric, porque lo que tenemos son comunidades con artefactos que, insisto, nos falta ese proceso de análisis para entender cómo realmente nos pueden beneficiar para fortalecer todas estas relaciones tribales que decía Eric hace rato,
para fortalecerlas y entonces generar precisamente estas redes de aprendizaje y de inteligencia humana, con la cual podamos tomar las decisiones para aplicar la tecnología y que nos beneficie realmente. Nos está haciendo falta eso, nos está haciendo falta entender que la tecnología está ahí, sí, pero necesitamos aprender a tomar decisiones sobre cómo la vamos a incorporar. Es muy difícil ahorita estar lejos de estos aparatos, por ejemplo. Es muy difícil. En todos los ámbitos, el familiar, el profesional, el de las amistades, es difícil por muchos aspectos. Sin embargo, ahora resulta que nos tenemos que educar para estar por momentos separados de esto, porque se nos olvida que tenemos una vida. Y ahí es donde nos estamos perdiendo. Entonces, esto de la inteligencia artificial realmente es un reto grande, pero es un reto que también implica qué va a pasar con las universidades, qué va a pasar con los procesos de enseñanza, qué va a pasar con los procesos de aprendizaje. Ahí es donde deben estar, en el caso de esta red, que es lo que nos une a nosotros, las preguntas, ¿hacia dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Recordemos, insisto, que la inteligencia artificial provee pues de esta emulación del comportamiento humano, donde buscamos simular situaciones para ver de qué manera se pueden resolver mejor o de qué manera podemos dar una solución más pronta y expedita, apegada a las características del contexto que se está presentando. Entonces, en este caso, coincido totalmente con Eric de que no estamos hablando precisamente de una revolución industrial, sino de una revolución cognitiva. Estamos ahorita inmersos en la sociedad del conocimiento y la sociedad del conocimiento requiere de personas capaces de pensar para poder tomar decisiones. Entonces, realmente no estamos hablando de un proceso de manufactura, sino de un proceso de mentefactura, que es lo que demanda esta revolución, ¿no? Esta revolución cognitiva, y en eso yo coincido perfectamente con mi compañero Eric. Sin embargo, toda esta historia que Eric nos estuvo narrando, que al principio parece como que no iba a agarrar rumbo, sin embargo, Eric es sumamente inteligente para eso y lo embonó perfectamente bien. Todo eso nos sirvió para entender que, si bien es cierto, antes este proceso de aprendizaje se daba en esos modelos artesanales 1 a 1, donde el maestro o el tutor era el que transmitía el conocimiento y entonces trabajaba codo con su pupilo para que éste aprendiera. Bueno, ese modelo igual se replica cuando tenemos un proceso de aprendizaje mediado por inteligencia artificial, porque precisamente lo que busca la inteligencia artificial es interactuar con el sujeto a través de plataformas o de medios que permitan entonces adecuar los ambientes y los procesos de aprendizaje a sus estilos de aprendizaje, como Eric decía hace rato, que nos ponemos etiquetas, que si kinestésico, que si auditivo, que si visual, etcétera. Bueno, no podemos negar que tenemos biológicamente preferencias por acercamiento a la información de manera natural. A mí definitivamente me es mucho más rico. Híjole, si a mí me ponen un libro, me cuesta mucho trabajo leer el libro, pero sin embargo, alguien platica sobre el libro y yo me voy sobre aspectos específicos del libro, me es más fácil. Yo soy más auditiva. Entonces, así vemos varias personas y así hay muchas personas que tienen su canal preferente para acercarse a la información. Entonces, eso no lo podemos negar y eso es parte de lo que la inteligencia artificial detecta. Entonces, no solamente me sirve a mí para adecuar este proceso que antes era 1 a 1 y de manera muy artesanal, sino que ahora lo que hacemos son ambientes de aprendizaje personalizados. Y cuando hablamos de personalizados, no es porque la pantalla se ponga rosa con eso, no, sino simple y sencillamente el ambiente de aprendizaje está enfocado a detonar y aprovechar mi canal biológico para atender mejor mi forma de acercarme a la información y mis destrezas y habilidades para entonces apoyarme en el proceso de aprendizaje.
insisto, difícilmente yo veo una sustitución de los profesores de carne y hueso. Yo más bien veo esto como una poderosísima herramienta para los profesores para diseñar esos ambientes de aprendizaje. Entonces, algo que tampoco podemos negar es que esto realmente es un reto para las universidades de nuestra época, de esta época que estamos viviendo. Porque resulta ahora, y lo platicábamos hace unos días, realmente con todas estas plataformas donde ahora hay muchos medios a través de los cuales las personas pueden tomar cursos, como es el caso de Coursera, como todos los cursos que la UNAM tiene abiertos, disponibles para las personas. ¿Qué empieza a pasar con las universidades? ¿Qué empieza a pasar con estas paredes de las universidades? Comienzan a desvanecerse porque no necesariamente tengo que ser un estudiante para acceder a esos cursos. Más bien soy una persona en una necesidad de formación o de adquirir ciertas habilidades, y entonces voy y busco y entro y tomo un curso, etcétera, me habilito y ya tengo las habilidades y la información necesaria. Entonces, ¿qué representa eso para nuestras universidades? Necesitamos entonces pensar que las universidades tienen que, en ese sentido, renovarse. Es difícil hablar de los procesos de innovación. Los procesos de innovación tienen sus características, y no quiero decir yo que no hemos pasado por procesos de innovación. Sí hemos pasado por procesos de innovación muy importantes. Sin embargo, la concepción, insisto, de una universidad empieza a cambiar, y empieza a cambiar de una manera muy dramática. Empieza a cambiar también lo de los modelos educativos ante la incursión de la inteligencia artificial. A lo mejor ya no van a ser modelos educativos, y también lo platicábamos hace unos días. Realmente tal vez estamos hablando de métodos, de metodologías, más que de un modelo, porque el modelo tiene una implicación muy rígida, y entonces no me permite a mí, como persona en proceso de formación, definir cuál es la ruta que yo requiero, definir qué es lo que necesito, entender que para poder ser un desarrollador de software o ser un desarrollador de inteligencia artificial tengo que tener ciertos conocimientos, habilidades, características, actitudes, etcétera, que no necesariamente las tengo que adquirir en la universidad. Realmente yo necesito un ambiente donde yo pueda poner en práctica eso, y a veces las universidades no tienen los laboratorios, no tienen los procesos de realidad aumentada, por ejemplo, que requiere la inteligencia artificial, y entonces tenemos que salir a buscar en donde sí están y en donde están accesibles, y eso es afuera de la universidad. Entonces, yo insisto, el concepto de universidad empieza a cambiar dramáticamente. El concepto de modelo educativo comienza a cambiar definitivamente de manera dramática y deja de ser tan cuadrado, tan poco flexible. Necesitamos que esto se flexibilice, necesitamos nuevas formas de validar conocimientos, de validar actitudes, de validar habilidades. Hablamos mucho, y eso yo lo aplaudo mucho, de nuestra reforma educativa, del proceso de aprender a aprender. Entonces, necesitamos de veras llevar a los individuos a que realmente entiendan lo que es el proceso de aprender a aprender, y de que no me tengo que esperar a que alguien me diga, oye, es que necesitas aprender aquello, para entonces buscar la forma de aprenderlo. Yo solito como sujeto tengo que tener esa forma, tengo que desarrollar esa forma de pensar. Tengo que ser más crítico, tengo que aprender a tomar decisiones, tengo que aprender a exigir mis derechos. Entonces, definitivamente la inteligencia artificial me impone ese reto. La inteligencia artificial, recordemos, está diseñada por humanos. Cada uno de nosotros como humanos que intervenimos en un proceso de diseño de inteligencia artificial, supongamos que estamos todos los que estamos en este grupo ahorita, cada uno de nosotros tenemos nuestras habilidades, pero también tenemos nuestros defectos. Y eso va a estar inmerso en la inteligencia artificial. Y como bien lo decía Eric, y así como nosotros metemos la pata, también la va a meter el sistema. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estos sistemas son tan inteligentes que empiezan a desarrollar su propio lenguaje? Por ejemplo, como sucedió hace unos meses. ¿Qué fue lo primero que pasó?
estos sistemas empezaron a platicar entre sí y desarrollaron su propio lenguaje que no entendían quienes los habían diseñado. ¿Y qué hicieron las personas que lo diseñaron? Fueron y desconectaron. Se acabó. Lo interesante hubiera sido ver qué seguía de ese ejercicio, hasta dónde llegaban. Sin embargo, ahí lo que tenemos es un punto donde, bien lo dijo Eric al principio, nos da miedo. Nos da miedo que se nos salga de control. Pero a veces las cosas se tienen que salir de control para sacarnos de nuestra zona de confort. De confort. Entonces, definitivamente nos tiene que empujar. Y la inteligencia artificial nos está empujando a salir de nuestra zona de confort en el proceso educativo. Entonces, yo quiero aportar eso. Yo soy pro de la inteligencia artificial, soy pro del proceso educativo. Pero me cuesta mucho trabajo pensar en modelos tan cerrados, en modelos tan poco flexibles, y como lo comentaba yo al principio que tuvimos la primera reunión de esta interesante red, para mí la educación a distancia se va a dejar de llamar educación a distancia. Totalmente. Y va a tener otro término que ya lo estoy trabajando por ahí, y ojalá que lo podamos discutir aquí más adelante. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Sara. Yo creo que qué buena comentarista. Sabía que esto iba a causar unas buenas reflexiones para todos. Yo también me sumo cuando hiciste tu primera lámina, Eric, cuando me empezaste a mover el tapete y empezamos a reflexionar y hacia la inteligencia artificial. Y creo que, Sara, has dado un contexto muy general y en eso estamos, ¿no? Estamos construyendo, estamos en una etapa de transición, que en la reunión pasada que tuvimos anual de la Red Late, veo a Germán Escorcia ahí también conectado, nos decían datos duros. Bueno, en 20 años, en próximos años, las profesiones que hoy existen van a desaparecer el 70% alrededor de, y nos decías, Germán, y van a aparecer 150 nuevas que vamos a construir con inteligencia artificial, con los retos, pero sin dejar esta parte que nos dices, hasta dónde nos vamos a encajonar. Y esto es responsabilidad de nosotros, los académicos, los que estamos construyendo de todas las universidades, hasta dónde podemos buscar estos equilibrios. A mí me parece muy retador todas estas reflexiones, porque algo que veíamos es que necesitamos unirnos para dar líneas de acción a nivel global, nacional, y que todas estas universidades en las cuales pertenecemos pues no se trabajen aisladamente, ¿no? Yo no quiero hacer más uso de la voz, sino también dejarle a quienes están conectados, aquí Martita me va a ayudar, quienes quieran hacer un comentario. Ya vi que Germán levantó la mano, muy concreto por aras del tiempo, y que también les demos oportunidad, que me den oportunidad más bien de dar algunos comentarios que se fueron presentando por chat, quienes no tienen una cámara activada. Germán, por favor. Mientras voy a darles un dato duro de algo que estamos ahorita procesando, información para ser publicada pronto. En trabajo con Infotec y con el IFT, estamos encontrando que las personas con educación menor de secundaria son incapaces de acceder a contenidos educativos y a comercio electrónico. Se los dejo de tarea un poco porque estamos muy metidos en la idea de que todo el mundo se va a subir a esto. Y hoy lo que estamos encontrando no es empírico, ya encontramos fuertes correlaciones estadísticas. Hicimos una revisión de los últimos 10 años de estadísticas del INEGI y del IFT, y estamos encontrando esta correlación, que se las adelanto, luego ya lo publicaremos más seriamente, en función de la educación del individuo. La educación tradicional del individuo impide usar la cultura digital de manera adecuada. Gracias, Germán. No vemos si está activado su micrófono. Me habían levantado la mano si quieres hacer algún comentario a esta reflexión. No lo oímos.
No escuchamos y yo vi que levantó la mano, igual yo soy el que le estoy dando. Omar, sí, dice O que vía sí. chat. O vía chat si nos haces tu comentario. Alguien que quiera hacer uso de la palabra de quienes están conectados, tantito Sarita, nada más, o quiere hacer un... Sara. Nada más comentarles que ahí en el chat estoy dejando unos enlaces a sitios que hablan sobre precisamente la inteligencia artificial, sus implicaciones y en dónde está ahorita. Entonces, algo que mencionaba hace rato es precisamente cómo se va desvaneciendo este concepto de universidad. Y aquí hay uno que es el enlace de pressreader.com en Costa Rica, que hace un análisis de dónde está la inteligencia artificial y está principalmente en Google, en algunas empresas. Pero curiosamente los estudiantes están ahí, y cuando digo estudiantes son personas que han estudiado, sí, la carrera de ciencias de computación, pero también están los prosumidores, o sea, los que no han terminado la carrera o van saliendo de la preparatoria, pero que ya están ahí colaborando. Entonces, más que irse a estudiar a una universidad, ellos están ahí desarrollando la inteligencia artificial, colaborando con los grupos grandes, y ellos se están formando ahí, no se están formando en la universidad. A final de cuentas, lo que van a hacer es validar todo ese conocimiento, validar todas esas habilidades a través de empresas que tienen todo un renombre y que definitivamente darán fe de que esas habilidades están presentes en sus colaboradores. Nada más comentarles eso. Ahí están los enlaces en el chat. Gracias. Muchísimas gracias. Esto hay que copiarlo, luego el Martita hoy que los podemos poner a disposición. Los enlaces los pueden tomar y luego para y quienes... aún así nosotros los guardamos, los compartimos. Los vamos a guardar y luego los vamos a compartir en el espacio que Cudi nos va a dar para ir montando la conferencia y todo lo que ustedes nos puedan aportar, como tú, Sarita, o como todos quienes quieran compartirnos las ligas. Tenemos ya tu presentación, que le agradecemos mucho. ¿Alguien quiere hacer un uso de la voz? Larisa, que me da gusto escucharte y verte a distancia, y gusto de poderte darte la palabra. A mí también, antes que nada, pues sí, les mando un fuerte abrazo a Sara, Pedro, Eric, Marta, bueno, toda una comunidad, lo que también por ahí está Carlos Lizárraga. Entonces, me da mucho gusto poder estarlos escuchando y tener este espacio para compartir con ustedes. Yo agradezco mucho la presentación de Eric, porque creo que sí pone sobre la mesa cosas muy importantes, ¿no? Esta preocupación por estandarizar o por encajonar lo que ha sido la educación nos está llevando precisamente sí, a una cuestión mucho más automatizada y de visualizar a la educación como una parte automatizada. O sea, cómo nos enriquecemos de la tecnología y cómo nos enriquecemos de todas estas, de la inteligencia artificial y todos estos procesos y técnicas para estandarizar la educación, ¿no? El año pasado estuve en un congreso donde estaba Richard Katz y mencionaba este tipo de aspectos, ¿no? Si vemos así la educación, efectivamente ahí sí podremos prescindir de los profesores, porque entonces todo se dirige a poder comprobar que se cumplan con una serie de competencias. Ahorita que mencionaba Sara, esta parte de vincular estos estudiantes o estos individuos que están trabajando o estudiando por su cuenta y entonces ya directamente se vinculan con la empresa, nuevamente nada más están comprobando que cumplieron con unas competencias para poder obtener un trabajo o poder tener un desarrollo profesional. Si no nos replanteamos la pregunta de qué queremos como universidad o cuál es el valor agregado que da la universidad y cómo la universidad puede ayudar a vincular estos espacios de interacción entre la empresa, entre la región, entre las necesidades regionales que estaba mencionando Eric, pues sí, la tendencia sería entonces pues que vayan desapareciendo las universidades, ¿no? Porque ¿cuál va a ser su razón de ser? Si eso lo va a poder conseguir por mí mismo, ¿no? Tenemos que pensar
y replantearnos qué esperamos como educación, qué esperamos como una universidad en México, que va a tener que ser muy diferente de una universidad en Costa Rica, y cuáles son los intereses, cuál es la visión que estamos teniendo para nuestra población, para los problemas que enfrentamos cada uno de nosotros, sin tener que estar esperando las directrices que nos estén marcando los estándares, ¿no? Entonces, eso, llevar esa pregunta, por supuesto que de manera secundaria abordará con qué tecnologías nos ayudamos. Pero la parte medular es que nos preguntemos qué estamos esperando de la educación, de la enseñanza, del aprendizaje y de las universidades, en este caso particular, ¿no? Entonces, gracias, pues gracias, sí, es catastrófico, no, pero gracias, la Larisa, porque dice ella, si no nos ponemos a plantearlo y a discutirlo, pues vamos a seguir Yo creo que esta es lo que pretende esta red, de que nos lo planteemos, que compartamos esas experiencias, tu estancia en Vancouver, otras miradas, todos los que los veo y los conecto con sus historias, y todos alrededor del mundo, de toda la globalización. Dijiste un punto clave: ¿qué necesitamos nosotros como México? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Y son estos espacios en los cuales esperemos dar propuestas concretas a quienes toman decisiones, ¿no? A estos grupos, o participar en estos grupos, en estos nuevos cambios que se esperan, ¿no? Gracias, Larisa, por tu participación. Te vi que quieres comentar. No, mejor. Acá al final, usted concluye. ¿Alguien más quisiera participar de la audiencia para hacer unos comentarios que me llegaron por chat? No veo a alguien que levante la mano. No, aquí está. Claudia, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? No te escuchamos. Sí, no te escucho. Activa tu micrófono, lo escribes por chat. Perfecto. ¿Alguien más para pasar algún comentario? ¿Me pones el de Montero? Yo, por aras del tiempo, yo creo que esta es la dinámica que vamos a dar. El marcar un tiempo, pues otra vez nos marcamos un tiempo, pero la idea es no dejarlo reducido, sino como se vaya dando la temática, ¿no? La participación que ustedes tengan disponible. Yo quiero hacer un comentario también de Conchita Montero, también amiga y colaboradora en varios proyectos. Nos pregunta y hace una reflexión, Eric, para el propósito de la masificación que se ha utilizado los famosos MOOCs, con diferentes aristas y aplicación al respecto, ¿no? La formación y las universidades pues han ido como aceptándolo. Me gusta la idea, lo pone a la mesa como una reflexión, y podría ser conducto tuya y de poder cerrar esta sesión. A ver, suspiré un poco porque la idea de MOOC pues es más de lo mismo. Yo les invito, y ahí está tanto Larisa como Germán, que los conozco desde hace mucho, nuestras interacciones con el ILCE. ¿Se acuerdan cuál era el significado de ILCE antes? Instituto Latinoamericano de la Cinematografía Educativa. Es decir, hacía filminas. Yo recuerdo que mi primaria la pasé con filminas del ILCE, ¿no? Es decir, esta tendencia a la imagen. Román Gubern hablaba del Homo Videns y hablaba también del bisonte a la realidad virtual, dos libros que les recomiendo de Gubern, que es más sociólogo que educador, pero que al final del día la reflexión de él es estamos retrasándonos en esta idea de que la imagen dice más que 1000 palabras. Estamos olvidando las palabras, y que las palabras son el reflejo de la inteligencia y el reflejo de la semántica que está detrás de ella. Y al meternos en la imagen, perdemos esa semántica y por lo tanto perdemos esa inteligencia. Yo les invito a pensar que los MOOCs no es nada nuevo bajo el sol, solo que justamente es esta deconstrucción de la universidad, diciendo en un efecto Matrix: trágate una píldora, me voy a meter el celular en la boca para señalarlo, del tamaño que sea, y ya entonces ya soy experto en algo, porque ya hice eso. Pero no tuve esta reflexión. Nicolás Carr, en
de Shallow, es un periodista científico, apuntaba algo bien interesante, que es, si leemos de manera electrónica se nos olvidan las cosas, porque no tenemos la referencia espacial. La tecnología del libro tiene una razón. La relación espacio, pensamiento y temporalidad de reflexión. Estamos en un mundo sin reflexión. Hacemos porque hay que hacer. De una manera dinámica, quién sabe para qué. Quién sabe cuál es la prisa, ¿no? Hasta tenemos prisa para morirnos. Entonces, más bien, empezamos a pensar por qué tenemos que sacar estudiantes en 3 años y no en 10. Gracias. ¿Por qué tenemos que hacer todo eso? En fin, creo que ya me cortaron. Bye. No. Nada más iba a hacer una propuesta. No, iba a hacer una propuesta. Nada más porque inclusive... Creo que valía la pena en el espacio que Cudi nos va a abrir, no solo tener el video y la presentación, sino algún blog, alguna idea que podamos estar posteando, intercambiando. No solo en las reuniones que el coordinador nos está marcando y que está muy libre, padre, ¿no? Sino dejarlo un poquito libre y empezar ahí a ver si podemos crear alguna cosa más escrita, más reflexionada en comunitaria, ¿no? Sí, yo creo que esto lo tomamos, Eric, y sí sería importante que tuviéramos no nada más algo asíncrono, que lo podamos ir retroalimentando y te pie para otras futuras reflexiones. No es que te esté cortando, sino al contrario, yo me permitiría unos minutos hacer algunas menciones sobre lo que de una manera nos han ido colocando aquí en el chat, y los leo. Y si hay algún comentario, pues adelante y les vamos a cerrar esta primera jornada. Carmen Trejo, del Politécnico Nacional, nos dice, ¿cuáles serían los espacios que la innovación de las instituciones de educación superior requieren para poder promover la innovación y estos promotores que sean las universidades? Ahí yo creo que es asumir pues sinergias también. Cada institución tiene lo propio, más sin embargo podemos hacer estas redes que detonemos alianzas para poder generar la innovación en lo que hoy nos está marcando como los retos de estos equilibrios. Hay una cosa importante que se nos olvida, y es las universidades y instituciones que también estamos metidos en educación superior. Tenemos que presionar a Hacienda para que cambie la política pública de plazas y de estructura de eso. Porque por mucho que hagamos todo esto nosotros como académicos, si no cambia la estructura de dónde llegan los fondos y cómo van a llegar y cómo los van a medir, seguiremos en las mismas, por más cambios que queramos hacer. Tenemos que convencer de políticas hacendarias diferentes hacia centros de investigación y sistemas educativos por parte de Hacienda, entre ellos la creación de nuevas plazas en las universidades. Y no administrativas, sino académicas y promotoras de lo mismo. No administrativas. Aquiles Rojas dice, como estudiante puedo decir que realmente requerimos más de lo que la universidad nos ofrece. Hay que volvernos autogestivos y ofrecer y buscar nuestro propio aprendizaje y asumir nuestra propia responsabilidad. Creo que es parte de lo que requerimos en nuestros procesos de enseñanza en esta modalidad. Claudia Segura nos menciona de la Universidad del Estado de México que solo, indicar que la psicología no la utilizamos los tests para medir la inteligencia, sino no para etiquetar, sino para hacer diagnósticos que nos permita potenciar y desarrollar pues los talentos humanos, ¿no? Yo creo que la aplicación puede ser diferente, ¿no? Germán Escorcia, ya no pudimos escucharte, pero sería interesante aportar que algunas propuestas basadas en la experiencia de todos nosotros pudiéramos canalizarlas y, como tú dices, Eric, llevarla a autoridades como son la SEP o a las mismas universidades. Carmen Trejo nos felicita y yo creo que este trabajo pues, es el inicio de que la dinámica nosotros consideremos al respecto. Nuevamente Claudia Segura, solicito nos compartan las fechas, enlaces, que esto lo vamos a tener aquí con Cudi, Claudia. Beatriz, de la Universidad Tecnológica de Puebla,
¿qué opinan sobre la mencionado del autor Mark Prigstein, del libro? No sé si lo ubicas, Eric. El mundo necesita un nuevo currículum acerca de la profesión docente y que de una manera pues sea los profesores del futuro. Es que ese es el punto. La universidad está compitiendo contra los Coursera, los TEDs. Los TED, para ponerlos claro, si no suena a test, perdón por la pronunciación, y tipos como él, que lo que están pidiendo es que desconstruyamos la universidad ya cada quien y va, y entre más rápido podamos meter gente al sistema productivo, más mejor. ¿Y para qué los tenemos 3 años? Con que aprenda lo que tiene que aprender para que me produzca, está perfecto. Otra vez, ese embate del capitalismo a hacer baratas las cosas, porque 7 cosas baratas han hecho el capitalismo, y la que le falta es la educación. Y entonces hay un embate serio. Mi invitación en el fondo de este IQ, reflexión, inteligencia artificial, es más bien mi invitación a que pensemos por qué tenemos que seguir en esta línea de respuesta. Yo no digo que no hagamos gente que se integre en la industria y que se integre en el trabajo, pero esa no es la función de la universidad únicamente. Está la de la reflexión, está la de crear el espacio de nuevo conocimiento, y ese solo está sucediendo latitud 32 norte para arriba. Aquí nada más producimos obreros del conocimiento, y eso es lo que hay que cuidar. Incluso la investigación científica en México, la mayor parte de ella es una investigación clonada, es decir, responde a la investigación que se está haciendo en otros lados, ¿no? Y no responde a los problemas de la realidad nacional. Tenemos que ser muy cuidadosos de todos estos embates, porque es espectáculo y nos gusta el espectáculo. Entonces es muy bonito un Coursera, muy bonito los MOOCs, muy bonito aparecer como estrella de cine en TED, ¿no? Parece muy padre aparecer dando así con estrellitas por aquí, pero en realidad se nos olvida lo sustancial, la reflexión del conocimiento. Gracias, Eric. Pues cerramos esta primera jornada dándote las gracias, y a todos, a Sara, a todos los que de una manera tuvieron la oportunidad de enlazarse, y que de una manera pues es un detonador. Yo en el comité estaré abriendo pues cuál sería el siguiente tópico, quién del club de amigos, de colegas, puede aportar, y en esta misma línea, en estos 3 ejes que nos hemos planteado, poderla obtener el próximo mes, y en esta dinámica poderla seguirla poniendo a disposición con un blog, y posteriormente ya en el trabajo en el comité, pues qué hacemos como hechos concretos, ¿no? No nada más, esto es importante, tener estas reflexiones, dejar la conferencia a disposición de la comunidad, pero que demos otros pasos concretos en la oportunidad que cada uno tenga al alcance. Yo te agradezco, Marta, tu espacio, a Eduardo, a quienes están aquí apoyándonos, y a todos ustedes por este tiempo que se pudieron conectar, y pues que tengamos un buen día. Gracias, Eric. No, gracias, Pedro, gracias a todos por el tiempo. Y gracias por allá a Larisa, todavía a Germán, a Sarita, a Claudia, a Carmen Trejo, Luis, a Carlos Lizárraga, que también lo estimamos mucho, y muy buenos días y gracias a todos y todas.